Marcos capítulo 6, versículo 48 dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Dios te bendiga. 3 cosas que no debe olvidar todo aquel que desea hacer la voluntad de Dios. Muchas veces esto sucede a menudo en nuestra vida. Pensamos que en medio del momento difícil, cuando estamos remando contra los vientos contrarios, cuando estamos remando contra la corriente, contra las pruebas y dificultades, llegamos a pensar lo que Satanás quiere que pensemos, y es que estamos solo metidos en esto, que Dios no está y que por ende va a ser difícil e imposible lograr llegar hasta donde Dios nos ha dicho que lleguemos. Muchas veces nosotros, al igual que los discípulos, llegamos a pensar que quizás el Señor se tardará en ayudarnos, que tal vez Él nos ha dejado solos en medio de la tormenta. ¿Sabes? El Señor les veía. La Biblia dice que les vio remar con gran fatiga. Esto es algo que usted y yo nunca debemos olvidar, que aquel que nos dio la palabra, que nos metió en una barca, nos metió en un propósito para cumplirlo y llegar hasta la meta, no es ajeno a lo que estemos viviendo en pos de lograr aquella voluntad trazada por Dios para nuestras vidas. 3 cosas fueron las que Cristo les habló a sus discípulos una vez que les vio remar con gran fatiga. El Señor les dijo: tened ánimo. Segundo, yo soy. Y tercero, no temáis. Estos son 3 blancos a los que constantemente apunta Satanás a través del problema y la adversidad que nos toca enfrentar en el día a día. Nosotros nunca podemos olvidar que para llegar hasta la meta no hay que perder el ánimo, y nunca hay que olvidar quién es el Señor, y mucho menos que el temor nos gobierne. Pero ¿por qué el Señor les dijo estas 3 palabras o estos 3 mensajes? Estos son 3 mensajes que necesita tu corazón cuando estás enfrentando momentos difíciles. Primero que todo, porque una de las cosas que normalmente nos sucede cuando estamos pasando por el momento de la tribulación, angustia o prueba, es que nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, o que quizás pensamos que el Señor nos ha abandonado en medio de la crisis. Sin embargo, la Biblia utiliza un verbo en este versículo, y es el verbo ver. El Señor les vio remar con gran fatiga. Nunca pienses que el Señor es ajeno a lo que estés viviendo. Nunca pienses que el Señor, aunque aparentemente te ha dejado naufragar contra los vientos contrarios en medio de aquel momento difícil, nos ha abandonado en medio de la crisis, donde te encuentras amenazados por los vientos contrarios. Si hay algo que tenemos que resaltar de estos hombres de Dios, es que a pesar que los vientos les eran contrarios, ellos nunca dejaron de remar. La palabra registra que remaban con gran fatiga. Gran fatiga significa que ellos estaban con sus fuerzas agotadas o desgastadas, con el fin de lograr sobreguardar sus vidas y llegar hasta el otro lado, a donde Jesús les dijo que fueran. Amigo, aquí lo importante es saber que no nos podemos montar en la barca sin que antes Jesús haya dado la orden. Porque cuando Jesús da la orden, de por medio y en juego está su palabra. Aquí lo importante era que sus discípulos estaban en la barca rumbo hacia la otra orilla, porque la boca de Jesús se abrió
y les envió y les mandó a hacerlo. No te montes en la barca antes que Jesús te dé la palabra. No te montes en la barca antes que la palabra de Dios se involucre en lo que estás haciendo. Porque cuando vas en la barca, porque Jesús te dijo que montaras en ella, entonces hay una palabra que va navegando contigo. Y esa es la palabra la que no va a permitir que los problemas acaben con el propósito de Dios en tu vida. Esa palabra es la que te va a ayudar a entender que a pesar que hayan amenazas de que tu barca se hunda, tú vas a lograr llegar con el poder, la autoridad, la gracia, el amor y la ayuda de Dios hasta el otro lado. Tened ánimo. Un hombre de Dios tuvo una revelación que Dios le dio hace tiempo. En esa revelación, él se encontró cara a cara con Satanás. Y en ese lugar, él se dio cuenta que Satanás tenía una carta boca abajo. Y este hombre de Dios le dijo a Satanás que por qué no tomaba esa carta. Y Satanás le dijo: no, esta carta es la más poderosa que yo tengo para atacar a los cristianos, para atacar a los siervos de Dios. Al voltearla, este siervo de Dios se dio cuenta que la palabra que había ahí era desánimo. Una de las cosas que Satanás tratará de atacar en tu vida es el ánimo por avanzar y seguir adelante para cumplir la voluntad de Dios. Hermano, amigo, cuando tú tratas de enfrentar el problema por primera vez, segunda vez, tercera vez, pero sin embargo te das cuenta que tienes que seguir luchando, es decir, remando, puedes en cualquier momento apreciar que tus fuerzas se van gastando. Muy probablemente a tu mente llega el pensamiento: ¿cuándo voy a descansar de todo lo que estoy viviendo? Muy probablemente Satanás tratará de decirte: así va a ser tu vida siempre. Muy probablemente esto va a atacar tu ánimo. Va a buscar desalentarte. Buscará que tu ánimo se agote. Porque Satanás sabe que el ánimo es muy importante para acabar en el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. Sin ánimo no se puede llegar a hacer la voluntad de Dios. Ahora, pastor, ¿qué tengo que hacer para recobrar ánimo? Ok, Jesús me dice que tenga ánimo, pero ¿qué debo hacer para recobrarlo? ¿Sabes? Horas antes que ellos atravesaran por esta prueba, por donde enfrentaban vientos contrarios, ellos habían visto la gloria de Dios. La Biblia registra que había sucedido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, con los que habían logrado cubrir la necesidad alimenticia de muchos oyentes de la palabra que salía del Señor. ¿Sabes una cosa? El Señor quiere que cada vez que tú pases por el desánimo, te acuerdes de todas las cosas poderosas, todas las cosas poderosas, maravillosas que Dios en otros tiempos ha hecho contigo. En ese escenario donde atraviesas momentos difíciles, acuérdate que el mismo que lo hizo ayer, lo seguirá haciendo hoy. Y seguirá teniendo el poder intacto, majestuoso, para seguir haciendo grandes cosas en tu vida, en el tiempo. La segunda palabra que les dijo fue: yo soy. Yo soy. ¿Sabes? Esta fue la misma palabra que Dios le dio a Moisés cuando se le reveló en medio de una zarza que ardía en fuego, pero no se consumía. Moisés le dijo: Señor, cuando el pueblo de Israel me pregunte ¿cómo te llamas?, ¿qué le responderé? El Señor le dijo: así tú le dirás: el gran yo soy. ¿Sabes una cosa? Siempre que estés atravesando tu momento difícil, el momento de la prueba, acuérdate quién es Dios. Acuérdate que ese verbo conjugado implica que Él es el mismo que sostuvo a Abraham.
Acuérdate que Él fue el que no dejó que su palabra cayera en tierra en la vida de Isaac. Y ten en cuenta que fue aquel que ayudó a Jacob en medio de la lucha y la persecución. La tercera palabra que Dios le dio a sus discípulos fue: no temas. Esta palabra, no temas, es muy importante, porque una de las consecuencias del temor es que bloquea nuestra mente y capacidad de poder reaccionar frente a las dificultades. El temor es causado siempre pensando que a futuro, a corto o a mediano plazo, algo malo me puede suceder. ¿Sabes una cosa? Mientras la palabra de Dios vaya contigo, acuérdate que Dios responde a la fe del creyente. Acuérdate que no hay que tener una fe muy grande, sino que hay que tener una fe sólida, como un grano de mostaza. ¿Sabes? El Señor te pide que tú le creas a la palabra que Él te ha dado. Si Él le dio la palabra a sus discípulos al decirle: monten en la barca y vayan hacia el otro lado, es porque Él es poderoso para sostenerle y llevarles a aquel propósito. Nunca olvides que el miedo es un enemigo que nos bloquea, imposibilita tener la visión clara de qué fue lo que Dios nos dijo y de cómo Dios lo puede cumplir a través de su majestad, poder y gloria. Espero y esta reflexión haya sido de gran bendición para tu vida. No olvides compartirla. Muchos la necesitan. Dios te bendiga.